Nos vamos al móvil, está Marcelo junto al doctor Gómez. Marcelo, volvemos a las calles de nuestra ciudad, allí te estamos viendo. Exactamente, muchísimas gracias y como adelantamos al comienzo del móvil, bueno, la información que ustedes también estaban brindando sobre el nacimiento de estos trigemelos en la provincia de Córdoba y obviamente para que nos pueda evacuar algunas dudas, y lo decías con el doctor Martín Gómez, gracias por atendernos. No es común. No es común. Buen día. Bueno, un gusto. Gracias por invitarme a decir algunas palabras y ojalá podamos evacuar algunas dudas en este tema que siempre presta a la confusión, porque siempre está la cuestión mellizos, gemelos, bueno, todo eso siempre confunde. Y ni hablar cuando son tres, que es algo, vos me decís, no es común, no. Ya el embarazo doble, el embarazo de, digamos por ahora, mellizos, es algo poco común, se daba aproximadamente en 1 cada 100 embarazos. Estadísticamente, eso ha aumentado o disminuido, de acuerdo a cómo se interprete, a 1 en 60 aproximadamente, porque la fertilización asistida ha hecho que esos casos sean mucho más comunes, ¿sí? Pero en forma natural se daba aproximadamente en 1 cada 100 embarazos. Los trillizos ya es algo muchísimo menos frecuente. Se da, de acuerdo a los países, en 1 cada 6.000 embarazos a 1 cada 10.000 embarazos, ¿sí? Muchísimo menos frecuente. Pero bueno, tiene su explicación y su porqué. No sé si vamos a entrar en terreno de aclaración o de más confusión, pero bueno, vamos a tratar de aclarar. Las cosas pueden ser distintas dependiendo de que estos embarazos múltiples provengan de óvulos y espermatozoides separados. Lo más común es que en el 75% de los casos, de los embarazos dobles, provienen de 2 óvulos y 2 espermatozoides, ¿sí? Eso es lo que habitualmente, vulgarmente, se les llama mellizos, ¿sí? Y los mellizos, como provienen de óvulos y espermatozoides diferentes, pueden ser de distinto sexo, pueden ser parecidos o no tanto, serían más o menos comparables con hermanos cualquiera. Todo el mundo puede tener hermanos de otro sexo, más parecido, no tan parecido, etcétera, etcétera, porque tienen distinta carga genética. Solo se dan en el mismo embarazo, comparten el mismo embarazo, pero son hermanos, ¿sí? O se les suele llamar gemelos fraternos entre la gente, ¿sí? Bueno, es distinto al caso de cuando ese embarazo proviene de un solo óvulo y de un solo espermatozoide. O son los gemelos monocigóticos, que llamamos nosotros en término más científico, ¿sí? Que provienen de un solo huevo o cigoto. Un óvulo y un espermatozoide fecundan y después, no se sabe la causa, se produce una división de ese óvulo, ¿sí? Habitualmente durante los primeros 14 días de la gestación. Depende del momento en que se produce esa división, va a haber diferencias entre la presencia de una sola placenta o 2 placentas, una sola bolsa o 2 bolsas, ¿sí? Si esa división se produce, o aclaro otra cosa primero, como estos gemelos provienen de un solo óvulo y un solo espermatozoide, estos son los que se llaman gemelos idénticos, porque tienen la misma carga genética, ¿sí? Siempre van a ser del mismo sexo y van a ser sumamente parecidos, van a tener muchos rasgos en común, distintos de hermanos en otra situación, ¿sí? O distintos de los mellizos vulgarmente, claro. ¿Sí? Bien, depende del momento en que se produce esa división, si es entre los primeros 3 o 4 días, ¿sí? Desde la fecundación, van a tener 2 placentas y 2 bolsas separadas. Si esa división se produce entre el 4.º y el 8.º día, ya van a tener una sola placenta, comparten la placenta, pero siguen teniendo 2 bolsas separadas. Y si es después del 8.º día, van a tener una sola placenta y una sola bolsa. Están los 2 en la misma bolsa. No solo son gemelos idénticos, sino que comparten todo.
Y bueno, ese es un embarazo en esa situación, ya de por sí algo que no dije, que todo embarazo múltiple es un embarazo de riesgo. El embarazo de trillizos es de más riesgo que el de mellizos, ¿sí? Que el doble. Y este hecho de que estén en la misma bolsa, como nombraba antes, con más razón. Eso hace que las posibilidades de complicaciones aumenten y algunas complicaciones muy particulares de ese caso, por el compartir placenta, por el compartir la misma bolsa, hay mucho más riesgo de que haya restricciones en el crecimiento, sobre todo de alguno, que uno crezca bien y el otro no, como creo ha pasado en este caso de Córdoba. Creo que hubo mucha diferencia de peso entre uno y otro. Bueno, el de Córdoba, tengo entendido, una situación ya menos frecuente aún. No solo trillizos, sino que una parte del embarazo se produce por este mecanismo que dije antes. Un óvulo y un espermatozoide forman un huevo y después se divide. Se divide después del 8º día porque eso creo que tenían una sola placenta y una sola bolsa. 2. Esos serían gemelos idénticos, ¿sí? O monocigóticos, ¿sí? Esos son del mismo sexo y se dio esa complicación porque creo que hubo mucha diferencia de peso entre uno y otro, ¿sí? Es muy frecuente eso. El otro, ya una situación de mucha fortuna, el otro es un embarazo gemelar no idéntico que tenía otra placenta y otra bolsa, separado de los otros, ¿sí? Este sería no un gemelo idéntico, sino lo que decíamos antes, como un mellizo, ¿sí? Bueno, todos estos embarazos tienen alto riesgo de complicaciones, son embarazos que nunca llegan a término. El embarazo de trillizos es rarísimo que pueda superar las 34 semanas, que creo que es más o menos la edad gestacional en que nacieron. Y bueno, requiere muchísimos más controles porque es muy común esta situación. Si el crecimiento de uno de ellos se va ralentizando, se va quedando, ¿sí? Hay riesgo incluso de muerte de uno de los fetos. Entonces, el control estricto hace que se evalúe permanentemente en qué momento es necesario hacerlos nacer, siempre antes, para justamente evitar complicaciones. No sé si voy aclarando o voy confundiendo Sin más. entrar en tecnicismo, es pura y exclusivamente por medio de la carga genética. Haciendo alusión a lo que son mellizos, trillizos, bueno, y particularmente el tema de los trigemelos. No, ha sido muy, muy claro en ese aspecto y para conocer también, ¿no? Uno, a través de este desconocimiento. Y al comienzo abordaba lo que es la carga genética al momento del embarazo. ¿A qué apunta? No, me refería, todo óvulo, todo espermatozoide tienen su carga genética y en la fecundación, en la unión de los dos, se produce una nueva vida con una carga genética única, ¿sí? Pero, como en el caso de los gemelos idénticos, es un solo óvulo, un solo espermatozoide, que después se divide en dos partes iguales con la misma carga genética. Por eso, ahí hablé de genética, pero es un tema un poco más técnico todavía y vamos a tratar de simplificarlo. Perfecto. Eso hace que esos gemelos idénticos tengan la misma carga genética. Por eso, tantas similitudes entre ellos, ¿sí? Distinto del vulgarmente llamado mellizo, ¿sí? Que es la mayoría de los embarazos dobles, de los embarazos gemelares, dije que era más o menos el 75%, que provienen de dos óvulos de una mujer que excepcionalmente ese mes tuvo dos ovulaciones, ¿sí? No es habitual, ¿sí? Por eso el embarazo doble no es de todos los días, ¿sí? Por eso es mucho menos frecuente que el embarazo simple, porque no es habitual que la mujer ovule 2 veces en un mes. Pero cuando se da la situación por circunstancias particulares que ovuló 2 veces, cada uno de esos óvulos es fecundado por un espermatozoide distinto, se producen 2 embarazos que conviven, pero que tienen distinta carga genética, ¿sí? Por eso puede ser uno varón y uno mujer, por eso puede ser uno de ojos azules y el otro de ojos marrones, pueden tener muchas diferencias como cualquier hermano, ¿sí? Bien.
Doc, muchísimas gracias por atendernos, la predisposición. Es siempre importante conocer algo que no sucede habitualmente. Tal cual. Poco común y bueno, nosotros siempre, cuando tenemos un embarazo que venar, siempre con todos los cuidados especiales, porque como les decía, bueno, sin entrar en cuestiones técnicas, tiene mucho más riesgo y hay que estar mucho más encima para evitar complicaciones. Muchas gracias. Bueno, un gusto. Gracias por invitarme. Por favor, chicos, la palabra, doctor Martín Gómez. Bueno, comentándonos también sobre esta particularidad, ¿no? Este nacimiento de trigemelos en Córdoba y con mucha información para procesar. Sí, claro. Sí, sobre todo que, bueno, empezamos a comparar gemelos. Consulta, y yo mellizos. abro el teléfono, ¿eh? Sí. No, ¿por qué mienten el nombre del doctor? Dígale, nada más. Que me hizo renegar un montón para buscarlo en las planillas de los triatlón, nada más. Él ya sabe. ¿Por qué? ¿Qué nombre? Se llama Pará. Esteban. Se llama Esteban. Ah, Esteban, claro. Sí. Claro. Y lo que me Dice Juan Manuel, dice porque lo hizo renegar tanto para buscar en la lista aquí de San Roque. No, Lo no, buscaba no. como Martín, pero aparece como Esteban. Lista de los triatlones. Él ya sabe que yo tengo una doble, soy dos personas en una. Listo, lo dijo él, encima estamos en vivo, ¿no? Muy bien. Gracias, Marcelo. Gracias. Abrazo Gracias, grande. doctor.